Buen día, profesor. Mi nombre es Paz Rodrigo Luis Alfredo y esta es una actividad acerca de las leyes de la termodinámica. La termodinámica es la rama de la física que estudia a nivel macroscópico las transformaciones de la energía y cómo esta energía puede convertirse en trabajo o movimiento. Históricamente, la termodinámica nació en el siglo XIX de la necesidad de mejorar el rendimiento de las primeras máquinas térmicas fabricadas por el hombre durante la revolución industrial. La termodinámica clásica se desarrolló antes de que la estructura atómica fuera descubierta a finales del siglo XIX, por lo que los resultados que arroja y los principios que trata son independientes de la estructura atómica y molecular de la materia. El punto de partida de la mayor parte de consideraciones termodinámicas son las llamadas leyes o principios de la termodinámica. En términos sencillos, estas leyes definen cómo tienen lugar las transformaciones de energía. Con el tiempo han llegado a ser las de las leyes más importantes de la ciencia. Antes de entrar en el estudio de los principios de la termodinámica, es necesario introducir algunas nociones preliminares, como qué es un sistema termodinámico, cómo se describe, qué tipo de transformaciones puede experimentar, etc. Se llama termodinámica del griego termos, que significa calor, y dínamos, que significa poder o fuerza, a la rama de la física que estudia las acciones mecánicas del calor y de otras formas semejantes de energía. Su estudio aborda los objetos como sistemas macroscópicos reales, mediante el método científico y razonamientos deductivos, prestando atención a variables extensivas como la entropía, la energía interna o el volumen, así como a varias no extensivas como la temperatura, la presión o el potencial químico, entre otros tipos de magnitudes. Sin embargo, la termodinámica no ofrece una interpretación de las máquinas que estudia y sus objetos de estudio son simplemente sistemas en estado de equilibrio, es decir, aquellos cuyas características son indeterminables por elementos internos y no por fuerzas externas que actúan sobre ellos. Por esta razón considera que la energía solo puede intercambiarse de un sistema a otro a manera de calor o trabajo. El estudio formal de la termodinámica inició gracias a Otto von Guericke en 1650, un físico y jurista alemán que diseñó y construyó la primera bomba de vacío, refutando con sus aplicaciones a Aristóteles y su máxima de que la naturaleza aborrece el vacío. Luego de que esta invención, los científicos Robert Boyle y Robert Hooke perfeccionaron sus sistemas y observaron la correlación entre presión, temperatura y volumen. Así nacieron los principios de la termodinámica. Con esto en mente, ahora ya podemos empezar a explicar qué son las leyes de la termodinámica. Las leyes de la termodinámica o los principios de la termodinámica describen el comportamiento de tres cantidades físicas fundamentales: la temperatura, la energía y la entropía, que caracterizan a los sistemas termodinámicos. Matemáticamente, estos principios se escriben mediante un conjunto de ecuaciones que se explican el comportamiento de los sistemas termodinámicos, definidos como cualquier objeto de estudio, desde una molécula o un ser humano hasta la atmósfera o el agua hirviendo en una cacerola. Existen cuatro leyes de la termodinámica y son cruciales para comprender las leyes físicas del universo y la imposibilidad de ciertos fenómenos como el del movimiento perpetuo. Los cuatro principios de la termodinámica poseen orígenes distintos y algunos fueron formulados a partir de los anteriores. El primero en establecerse, de hecho, fue el segundo, obra del físico e ingeniero francés Nicolas Léonie Sadi-Carnot en 1824. Sin embargo, en 1860 este principio volvió a formularse por Rudolf Clausius y William Thomson, añadiendo entonces la que hoy llamamos la primera ley de la termodinámica. Más adelante apareció la tercera, también conocida como postulado de Nernst, porque surgió gracias a los estudios de Walter Nernst entre 1906 y 1912. Y finalmente la llamada Ley Cero apareció en 1930, propuesta por Huygens y Fowler. Cabe decir que no en todos los ámbitos es reconocida como una verdadera ley. Primera ley de la termodinámica. La energía no puede crearse ni destruirse, solo transformarse. La primera ley se llama ley de la conservación de la energía, porque dicta que en cualquier sistema físico aislado de su entorno, la cantidad total de energía será siempre la misma, a pesar de que pueda transformarse de una forma de energía a otras diferentes, o dicho en otras palabras, la energía no puede crearse ni destruirse, solo transformarse.
De ese modo, al suministrar una cantidad determinada de calor Q a un sistema físico, su cantidad total de energía podrá calcularse como el calor suministrado menos el trabajo W efectuado por el sistema sobre sus alrededores, expresado en una fórmula U es igual a Q menos W. Como ejemplo de esta ley, imaginemos el motor de un avión. Se trata de un sistema termodinámico que consta de combustible que al reaccionar químicamente durante el proceso de combustión libera calor y efectúa un trabajo que hace que el avión vuele. Entonces, si pudiéramos medir la cantidad de trabajo realizado y de calor liberado, podríamos calcular la energía total del sistema y concluir que la energía en el motor se mantuvo constante durante el vuelo. Ni se creó ni se destruyó la energía, sino que la que hizo fue cambiar la energía química a energía calórica y energía cinética, movimiento, o sea, trabajo. La segunda ley, también llamada ley de la entropía, puede resumirse que la cantidad de entropía en el universo tiende a incrementarse en el tiempo. Eso significa que el grado de desorden de los sistemas aumenta hasta alcanzar un punto de equilibrio, que es el estado de mayor desorden del sistema. Esta ley introduce conceptos fundamentales en física, el concepto de entropía, representado con la letra S, que en el caso de los sistemas físicos representa el grado de desorden. Resulta que en cada proceso físico en el que haya una transformación de energía, cierta cantidad de energía no es utilizable, es decir, no puede realizar trabajo. Si no puede realizar trabajo, que en la mayoría de los casos esa energía es calor. Ese calor que libera el sistema lo que hace es aumentar el desorden del sistema, su entropía. La entropía es una medida del desorden de un sistema. La formación de esta ley establece que el cambio de la entropía de S será igual o mayor a la transferencia del calor de Q dividido por la temperatura del sistema, o sea que ds mayor o menor que dq sobre la temperatura. Para entender esto con un ejemplo, basta con quemar una cantidad determinada de materia y luego juntar las cenizas resultantes. Al pesarlas comprobaremos que es menor la materia con la que había en su estado inicial. Parte de la materia se convirtió en calor en forma de gases que no pueden realizar un trabajo sobre el sistema y que contribuyen a su desorden. La tercera ley plantea que la entropía de un sistema se lleva a cabo al cero absoluto. Será una constante definida, dicho en otras palabras, al llegar al cero absoluto, los procesos de los sistemas físicos se detienen. Al llegar al cero absoluto, la entropía posee un valor mínimo constante. Resulta difícil alcanzar cotidianamente el llamado cero absoluto, con un valor de menos 273,15 grados Celsius. Pero podemos pensar esta ley analizando lo que ocurre en un congelador. Los alimentos que depositemos allí se enfriarán tanto que se ralentizarán o incluso detendrán los procesos bioquímicos en su interior. Por eso retarda su descomposición y será apto a su consumo durante mucho más tiempo. La ley cero se conoce como ese nombre, aunque fue la última en postularse, también conocida como la ley del equilibrio térmico. Este principio dicta que si dos sistemas están en equilibrio térmico de forma independiente con un tercer sistema, deben estar también en equilibrio térmico entre sí. Puede expresarse lógicamente del siguiente modo: si A es igual a C y B es igual a C, entonces A y B serán iguales. Esta ley nos permite comparar la energía térmica entre tres cuerpos distintos, A, B y C. Si el cuerpo A se encuentra en equilibrio térmico con el cuerpo C, tienen la misma temperatura, y B también tiene la misma temperatura que el cuerpo C, entonces A y B poseen la misma temperatura. Otra forma de enunciar este principio es argumentar que el poner en contacto dos cuerpos con distintas temperaturas